hablando para que ellos sepan que ya estamos y que nosotros que nos den la realimentación si ya nos están escuchando. Perfecto. Cuando se hizo la invitación, se planteó la necesidad de atender a un problema educativo en la población migrante en México, pero más particularmente al tratamiento que se le ha dado, incluso al tratamiento que se espera direccionar en relación a los nuevos eventos, a las nuevas exigencias, a los nuevos requerimientos. Docentes de la Escuela Normal, Consuelo y Martín, nos van a enriquecer, nos van a apoyar mucho este diálogo. Docentes PTA de Nariño, otro tanto. Estudiantes, veo que hay estudiantes de México. No sé si otras personas también estén en sala o de alguna manera. En general hay profes invitados. Perfectamente. Mirta, estaba yo contándoles a todo el grupo que vamos a hacer una presentación de Marta, una introducción, la haré de una manera muy sucinta. Tú explicarás un tanto la dinámica del ejercicio, del trabajo. Posteriormente formularemos unas preguntas. Seguidamente daremos participación a los tutores PTA. Algunas conclusiones. Finalizaríamos nuevamente con la participación de nuestra formadora Marta Caro. Sí, por supuesto. Entonces, Marta Janet, ¿alguna presentación ya formal del evento? Bueno, entonces pues para mí es todo un gusto poder tenerlos en línea, así no, pues no estemos en el mismo lugar, pero el hecho de poder comunicarnos es para nosotros todo un gusto. La idea surgió por pensar en la posibilidad de hacer un diálogo. Ya habíamos hecho un diálogo de saberes acá, pues con los compañeros de Colombia, y pensamos, bueno, qué interesante sería escuchar la experiencia de compañeros de otros lugares de Latinoamérica. Entonces, por eso, pues surgió la idea de invitar a Consuelo y a Martín. La intención de los diálogos es simplemente que nosotros podamos hablar de manera tranquila, informal, acerca de lo que nosotros hemos vivido y cómo nos hemos acomodado a la situación que hemos vivido. Entonces, pues muchas personas, por ejemplo, se plantean la inexistencia de la escuela, o sea, ya la escuela no tendría más cabida dentro del esquema que nosotros teníamos. Entonces, ¿en qué medida nosotros vamos a repensar nuestros ejercicios académicos y también cómo los materiales que hemos elaborado nos pueden servir para acomodar a este trabajo? Entonces, para los compañeros de aquí de Colombia, tenemos como invitados a Martín Lucero y a Consuelo Yáñez. Son maestros de la Benemérita Escuela, se me olvida. Eso, Benemérita Escuela Normal de Maestros de México. Entonces, la cuestión es que nosotros estamos trabajando el mismo asunto. Ellos están trabajando, formando maestros que van a salir a trabajar en el sistema escolar de México, y nosotros en el programa Todos Aprender trabajamos con maestros que ya están en el ejercicio docente dentro de las escuelas públicas, específicamente de Ipiales, en Nariño, que es un departamento al sur del país. Bueno, entonces esa sería mi presentación. Pues allí tenemos en la moderación a Carlos Realpe y a Mirta Zamudio, quienes son tutores del programa y han tenido experiencia en el acompañamiento a maestros, gracias pues al trabajo con el programa Todos Aprender, y también a su tenacidad y sabiduría, porque no solamente se trata de pertenecer al programa, sino acumular mucha experiencia y mucho saber para poder hacer acompañamiento a otros maestros. Bueno, entonces te doy la palabra, Carlitos. Gracias. No me resisto a participar la alegría cuando escucho la palabra normal, normalista.
Yo soy normalista. Estudié en la Escuela Normal José Eusebio Caro en Popayán, Cauca, Colombia. Bueno, esta noche es especial. La noche nos convoca a un encuentro de saberes, a una reflexión crítica, con visos quizá axiológicos, con tintes tal vez pedagógicos. Nada raro que hagamos tránsito a lo didáctico, ¿sí? Todo eso en contextos muy particulares, muy únicos. Es claro que el conocimiento no admite frontera y en él se podrán integrar fundamentos comunes, objetivos idénticos, quizá, proyecciones similares. No obstante, las condiciones que los promueven, las limitantes que aparecen, los tropiezos, los avances, las posibilidades, allí se presentan ya de una manera diferenciada. Tanto en México como en Colombia y otros países existe población migrante que busca estudiar, que busca acceder al conocimiento, que busca cualificarse. Hay muchos que logran ingresar a establecimientos educativos, llámense escuelas, colegios, liceos, universidades. No obstante, mucha de esta población no reciben la educación de calidad pertinente, así estén enlistados, así asistan a las aulas. Ese es un tema de analizar, de profundizar, otorgarle rigurosidad para enriquecer nuestros análisis. Aprender a interpretar esos contextos educativos y atender a los procesos para la población en general y más para la población migratoria es un reto. Eso nos invita, es una palabra más contundente, nos incita a revisar una variable fundamental fácil de pronunciar, fácil de memorizar, de retener entre ceja y ceja, el hábitat escolar. El hábitat trasciende a la parte física, trasciende al contexto tangible. El hábitat son esos escenarios socioafectivos. El hábitat es ese espacio afectivo que inspira alegría, que invita a la búsqueda, a la construcción. Ese entorno ideal de aprendizaje. Es ese espacio para crecer. Y escuchen bien esto, ese escenario para vivir. Hablar de hábitat nos remite a hablar de unas dimensiones muy en concreto y de manera muy sucinta. El territorio. El territorio no se circunscribe al espacio geográfico. El territorio transita a espacios donde la persona, donde el niño, el joven, el adulto crece existencialmente. El espacio es construido, es revitalizado, es transitado por la misma persona. Aunque se manejen cosas diferentes, aunque se manejen aspectos culturalmente diferenciados, pero el hábitat pareciera que los concilia, pareciera que facilita su confluencia cultural, pareciera que las relaciones aquí se vuelven más amigables y la persona en ese intercambio y en ese ejercicio de transitar por las intersubjetividades se enriquece más y crece más. Otro aspecto, los derechos. Derecho a la educación, derecho a la ciudadanía, derecho a los derechos humanos y ambientales, derecho a la diversidad, derecho a la interculturalidad, derecho a manejar sus subjetividades. Cosas tan bonitas, tan profundas, tan discientes, a las que la escuela debería prestar atención en grado sumo. La diversidad que nos remite a dignidad, la dignidad de las personas a atenderse como son, a entenderse como seres complementarios,
a concebirse como dueño de una faceta, de una diferencia en particular, pero junto a las otras volver la formación algo dinámico, algo complementario. Todo bajo un enfoque muy multidimensional. Y finalmente la escuela. Es que la escuela es el lugar, es el espacio donde toma cuerpo la diversidad, donde se concretizan los derechos, donde la persona transita, anda, revisa, evalúa, donde la persona progresivamente va consolidándose como un ser en relación consigo mismo, bajo formas de identidad, relación con los demás, ejercitando la solidaridad, relación con el entorno, donde aparece la ecología, y esa relación con lo trascendente, cualquiera sea la idea que maneje de él. Todas estas dimensiones son un reto. Todas ellas deben ser atendidas dentro de procesos educativos que busquen formar cualificadamente a la persona. En ese marco, entonces vamos nosotros a iniciar este diálogo de saberes. Compañera Mirta, podemos iniciar indicando la dinámica. Bueno, buenas noches a todos. Es un gusto para mí estar con ustedes, compartir este espacio tan importante y tan especial, donde tendremos la oportunidad de compartir nuestras percepciones, nuestras experiencias e inquietudes, de forma tal que todos podamos aprender de todos y enriquecer nuestra labor docente, que eso es lo más importante para nosotros. Estos espacios son importantes y trascendentales porque muchas veces por las exigencias de nuestra profesión y vida diaria, no contamos con el tiempo suficiente para compartir eso, nuestras experiencias y aprender de todos, aprender de los demás. Es por esta razón que esperamos que este compartir de saberes que hoy vamos a tener y experiencias nos permita afianzar y avanzar en todas nuestras prácticas pedagógicas de forma significativa. Y lo más importante es que sea el paso para nuevos encuentros que nos permitan fortalecer nuestra misión como educadores. Diariamente aprendemos algo, diariamente aprendemos de nuestros docentes que acompañamos como tutores, de nuestros estudiantes, y por qué no aprender de todos como pares, ¿sí? Enriquecer nuestra labor, llevarla más allá, utilizar los saberes de todos, las experiencias de todos para fortalecer nuestra profesión. Yo sé que a veces no es fácil hacerlo, no tenemos el tiempo a veces juega en nuestra contra, pero qué importante aprender de los demás, qué importante dar a conocer nuestras experiencias que han sido significativas y que de esta forma también pueden ser significativas para los demás. Entonces, damos por abierto este espacio, esperamos que podamos enriquecernos con el saber de todos y que sea un espacio ameno, un espacio que nos permita crecer y fortalecer nuestra misión como educadores. Bueno, tenemos 3 preguntas, como lo mencionaba hace un momento Carlitos, que vamos a realizar para que las contestemos entre todos y finalmente haremos unas conclusiones que son como unas reflexiones finales de todo lo que vamos a socializar el día de hoy. Muchísimas gracias a todos. Esperamos que este sea un encuentro muy enriquecedor para todos nosotros. Gracias. Empezaríamos entonces con la primera pregunta, ¿sí? Listo, bueno. La primera pregunta es, ¿de qué manera el sistema educativo, desde su visión epistémica y operativa, es decir, la normatividad, atiende al contexto y acción problematizadora, es decir, el acto educativo? La primera pregunta entonces se la teníamos a Martín. ¿Perdón? Sí. Ok. Bueno, no, sí, creo que la noté perfecto. Bueno, primero a Marta, que nos dé la oportunidad de dialogar. Es interesante el diálogo entre compañeros latinoamericanos, que me parece fundamental.
Y en vez de citar autores europeos o ingleses o canadienses, citarnos a nosotros que tenemos experiencias de vida en las aulas. Nosotros somos normalistas, orgullosamente normalistas. Nuestra escuela es una licenciatura que forma maestros y que se especializa en que los sujetos que egresan de ahí tengan contacto directo con los niños. En ese sentido, les agradecemos mucho su invitación. No sé si quieras decir algo, Consu, para empezar. No, bueno, buenas noches a todos y muchas gracias por la invitación a Marta y a los compañeros que están en este momento coordinando el trabajo. Y esperemos que de esta charla, de este intercambio de saberes, nos enriquezcamos cada vez más como profesores latinoamericanos. Gracias. Bueno, hecho el agradecimiento de rigor, me voy a intentar contestar la pregunta que hace la compañera. Es una pregunta sencilla, como podrán ver. Es una pregunta que, pues, si el sistema educativo atiende el contexto sociohistórico actual, pensando que este contexto es muy complicado. Es un contexto muy complicado, para América Latina sobre todo. Pensemos en dos premisas. La función de la escuela en un sistema dominado por un modelo económico neoliberal, que le otorga a la escuela un conjunto de papeles cada vez más reducidos. Primero, formación de obra barata. Segundo, especialización de mano de obra. Tercero, legitimar la exclusión. Cuarto, reproducir las condiciones de explotación. Eso es del nivel macro. En el nivel micro, los maestros nos dedicamos a hacer lo que podemos con lo que tenemos. ¿Y qué es lo que nos sostiene? Nos sostiene un poco de ética, un poco de conciencia, un poco de espíritu, un poco de voluntad y un mucho de interés, porque aquellos sujetos que atendemos, los niños, vivan en mejores condiciones. Y entonces resulta que el sistema educativo, como una articulación de poderes, está jugando, dialogando entre lo que le exige el modelo económico y lo que los maestros exigen. Y seguramente ha pasado en América Latina, y creo que lo han vivido, que a cada propuesta neoliberal del Estado, los maestros siempre han respondido, ya sea movilizándose, resistiéndose o generando sus propias alternativas. Y desde el poder no entienden muy bien por qué el maestro siempre dice no a esto, no al otro, no a aquello. Y no en una mirada de negativa, sino en una mirada de que las propuestas que nos vienen desde el poder neoliberal siempre destruyen al sistema educativo público. No están pensadas para mejorar la vida de formación de los sujetos, sino están pensadas para aligerar la carga fiscal del Estado, para delegar la responsabilidad educativa a los entes individuales, lo cual genera que el maestro se sienta aislado, solo, abandonado en su tarea educativa. Voy a poner como ejemplo, para poder redondear un poco la respuesta, el modelo educativo de México de la década de los 20. Justo después de la Revolución Mexicana, se genera un modelo educativo, yo creo que el más importante del mundo en ese momento, porque la primera consigna es atender, llevar la educación a todos. Y entonces, el espíritu que impulsa este modelo educativo es la justicia social. Se entiende la educación como un derecho para que el sujeto se vuelva ciudadano y pueda acceder a los derechos, a los demás derechos. Entonces, la Revolución Mexicana, al mismo tiempo que está repartiendo tierras, al mismo tiempo que está distribuyendo haciendas, al mismo tiempo que está promoviendo formación de sindicatos, la acción más importante, más relevante es fundar escuelas, formar maestros. El partido que lo hace, con el tiempo fue corrompiéndose y degradándose, hasta que en la década de los 80s asume un modelo, el modelo neoliberal, que en síntesis consiste en convertir todo derecho social en mercancía. Y entonces la escuela empieza a ser privatizada, los sistemas educativos privatizados, etcétera, etcétera. En este momento en nuestro país hay ¿cómo lo llamaríamos? Un proceso de transformación que algunos decimos que no es tan radical como quisiéramos y otros dicen que es demasiado radical, en estas estamos, donde uno de los primeros cambios es el desechar un modelo educativo que se llamaba reforma educativa basada en competencias. Y en este momento estamos en esa transición. ¿Cómo está respondiendo nuestro gobierno o el gobierno que se supone que es de izquierda a los acontecimientos actuales, pandemia, aislamiento, etcétera? Bueno, tiene dos modelos. Uno es aprende en casa, que en el confinamiento en el hogar de todos los niños
antes de vacaciones, que son en julio y agosto, es decir, desde marzo hasta julio, trabajamos por las redes, es decir, por Meet, por Zoom, por WhatsApp, videollamadas, Correo electrónico. ¿Mm? Correo electrónico. Correo electrónico, de tal forma que pudimos salvar el curso que terminaba, seguía de marzo a julio, terminó. Aprende en casa. Ahí estaba interesante porque era el profesor el que se había hecho cargo de esos procesos. El profesor lo hacía. Él conseguía su WhatsApp, conseguía un canal de Zoom, no qué sé yo, y lo hacía. Y tenía contacto directo con sus alumnos casi de manera cotidiana. Se viene el periodo vacacional, la pandemia no cesa, y luego viene Aprende en Casa 2. Quisiera 2 cosas más decir. Para las escuelas rurales, más bien era trabajar en multigrado con cuadernillos. Los maestros hacían cuadernillos, iban a su escuela rural donde atendían a un grupo de niños de diferentes grados y les dejaban los cuadernillos y ya se retiraban y regresaban por la respuesta. Los padres participaron mucho ayudando en esto. Y las zonas indígenas era a partir del radio, de la radio indígenas y también de los cuadernillos que fueron los niños atendidos. En Aprende en Casa 2, que está llevándose a cabo desde agosto a la fecha, cambia el modelo. Y nos parece que hay un tropezón en el modelo educativo porque se rompe el contacto con el maestro y entonces la consigna es: los canales de televisión pública y privada abren un canal más, que es el canal educativo, donde los niños ven la tele en horarios establecidos y toman clases. Y entonces tiene varios problemas esto. El que está en la televisión es un maestro desconocido, que no conozca a los niños, que usa el lenguaje que no corresponde. Es una forma cultural, monocultural, porque es la misma información para todos los niños en un solo ritmo. Entonces, para nosotros esto tiene varios defectos. Aunque, claro, entendemos que es un esfuerzo del Estado por atender a todos los niños, ¿no? La hipótesis es: todos tienen televisión, todos pueden ver la televisión. Y los profesores se reúnen con los niños vía Meet, vía Zoom o vía WhatsApp en las ciudades, un día a la semana, 2 días, 3 días, depende de los acuerdos con los papás. Y aquí empieza ya a aparecer las desigualdades económicas, empieza a aparecer que no todos tienen conectividad. Es decir, aquella realidad que el secretario de Educación ignora o parece ignorar, empieza a florecer, empieza a aparecer. Y nos damos cuenta que de cada grupo, la mitad o menos son los que se conectan. Supongo que nos pasa a todos igual. De la mitad o menos son los que se conectan. La otra mitad hay que andarlo rastreando por WhatsApp o por correo electrónico. Y en muchos casos nos parece que un 30%, nos parece, están entre desaparecidos, es decir, no conectados, realizando ya mejor, dedicándose a labores del campo, ayudando a los papás en el trabajo, mientras pasa la pandemia. Es decir, dijeron, la escuela en este momento no nos es relevante, no nos resuelve nada, pues mejor mientras pasa la pandemia nos dejamos. Y esa es la forma en que está atendiendo el Estado. Ahora, si la pregunta es, ¿está respondiendo el sistema educativo a la necesidad del contexto? Yo creo que a medias, o casi no, por lo menos en México. Y estoy seguro que en otros lugares de Latinoamérica quizá haya condiciones más difíciles, mucho más difíciles, porque sus gobiernos tienen proyectos mucho más ferozmente neoliberales. Y entonces están dejando a la deriva el trabajo educativo y dejándole la responsabilidad a los maestros. Yo creo que es lo que está pasando. No sé si con esto abono a la respuesta. No sé si quisieras complementar algo. Pues sí, porque me parece muy importante recuperar que aquí en México tenemos un problema muy fuerte de desigualdad frente a la pandemia. Y es terrible porque la mayoría de los niños que son de escuela pública no cuentan con los aparatos para poder acceder a los ejercicios, al encuentro con los maestros. Por ejemplo, las computadoras no son de un acceso tan fácil para los niños. Un gran número de niños están trabajando con celular. Y eso no es todo. También los maestros tenemos dificultad para trabajar con computadora, con celular, o no son ya vigentes a los requerimientos de esta nueva demanda que hay. Tenemos problema con Internet, los niños también tienen problema con Internet, los maestros en formación tienen mucho problema con Internet.
Y aquí es donde, pues, nosotros podemos observar que esta nueva normalidad para la escuela va a dejar una huella muy fuerte que quizá no la podamos superar, porque cuando termine esto, esperemos que pronto, se habrá hecho costumbre, se habrá hecho una nueva práctica para el Estado, será una exigencia también para la escuela. Y pues también vemos cómo van creciendo las escuelas ahora que trabajan en línea, ¿no? A distancia, y esto le va restando mucha posibilidad a la escuela presencial, porque pues aparentemente conviene mucho, ¿no? Entras cuando tú tienes tiempo, solamente subes a Classroom tus trabajos, y aquí lo que vamos observando es este deterioro de nuestra escuela, de nuestras prácticas de enseñanza, del aprendizaje. Cuando nosotros empezamos a revisar cómo es la práctica docente y cómo es la enseñanza en este contexto, nos damos cuenta que costó mucho trabajo avanzar hacia pensarnos con una práctica más crítica, más reflexiva y un aprendizaje pues distinto, interesante, que promueva saberes donde los niños vayan con gusto, que promueva un aprendizaje también crítico y reflexivo. Ahora esto se está convirtiendo eminentemente en instruccional y tecnocrático. Entonces es muy doloroso para nosotros porque luchamos mucho por no estar ahí y resulta que tenemos que estarlo ahora, a pesar de, ¿no? Entonces, pues estas son como partes de los retos, de las dificultades, de los problemas que tenemos en este momento. Y bueno, en la escuela normal se agudiza el problema porque ya llevamos ahorita 2 semestres con estudiantes formándose de esta manera. Entonces, las prácticas son así, como estamos ahorita, ¿no? Virtuales. Entonces, estos maestros, cuando egresen, ¿qué habilidades van a tener? En la relación cara a cara, en las cuestiones emocionales, en la sensibilidad, cuando aquí se requieren precisión, tiempos, conocimientos muy, muy, muy acotados. Entonces, desde aquí nosotros vemos ese problema muy fuerte. Martín, te devuelvo tu palabra. Gracias. Para cerrar, sí, espero que no me esté yo agotando el tiempo. Si nos preguntamos qué es la escuela es un espacio de socialización. Los encuentros virtuales, pues son muy interesantes, pero no es exactamente socialización, porque no hay diálogo, no hay toque, no hay miradas, no hay intercambio de emociones y sentimientos, no. Es convivencia. Y esto que estamos haciendo, pues nos gusta, pero no es convivencia. Piensen un poco cuando se hace cotidiano. Cuando cotidianamente nos vamos a hablar a la distancia, voy a poner ejemplo, ¿no? Con mis compañeros de colegio, de la normal, los profesores, llevamos sin vernos desde marzo en vivo. No nos vemos. Y entonces aquellas amistades que habíamos tejido, la compañera Marta conoce a José Alfredo, no es que se vayan deteriorando, pero es que no es lo mismo. Podemos charlar y ahí no es lo mismo. Se nota, ¿no? Y entonces hay un problema aquí. Otro elemento es que la escuela fundamentalmente humaniza. Y este proceso no está humanizando. Porque la escuela es un encuentro de sujetos cara a cara. Y entonces aprenden Casa 3, que ya sigue para después de vacaciones de invierno. ¿Qué es lo que se propone? Rápido, eficaz, eficiencia, contenidos conceptuales, es instrumental, y quieren implementar, o eso parece, la idea de que hay normalidad, de que eso es normal, de que si ya no pasa nada. En vez de que la gente piense que esto no es normal y que se destapen todas aquellas cosas que la pandemia develó, que no eran normales. La desigualdad, la inequidad, la exclusión, no son normales y que no se remedian con que tengamos clases por televisión, con que en México todos tienen libros de texto gratuitos, de preescolar, secundaria. Y todo el mundo se dio cuenta que a veces llegan los libros y a veces no llegan. Todo el mundo se dio cuenta de que había maestros que no tenían contrato fijo
o que había maestros que, etcétera, 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 muchos problemas. La pandemia lo develó. Y lo más grave es que estamos, no nosotros, pero un grupo de profesores están acostumbrando a que está bien esto, a que sí debe ser. Y eso está mermando la idea de ser maestro. Ser maestro es el encuentro con el otro, ser maestro es el acontecimiento educativo, el acontecimiento pedagógico. Es el roce, dicen algunos pedagogos, es el eros pedagógico, es el amor por el aprender, por el otro, porque el otro germine. Y eso es lo que no está pasando, ni en la formación de nuestros alumnos normalistas, ni con los niños, porque algo les estamos quedando de ver. Esta distancia, algo está erosionando, ¿no? Gracias. Muy interesante. Muchas gracias a Consuelo, a Martín. Escuchándolos, noto cómo subrayan la importancia de resaltar, de reivindicar el papel del maestro. Y el papel del maestro en contextos muy definidos. Las dos participaciones nos denuncian una serie de tensiones fuertes en relación al manejo del currículo, en relación al ejercicio didáctico, en relación al uso que se pueda hacer de los recursos disponibles y ofrecidos por el Estado. No obstante, no me queda como muy claro y me gustaría que nos complementasen respecto a esos procesos de evaluación formativa, respecto a esos procesos de evaluación de aprendizaje, respecto a esos procesos de evaluación de la misma estructura educativa. ¿Será que hay un trabajo de base que inspira reflexión, capaz de impactar desde acá, desde lo pequeño, desde la base, a las altas esferas? Agradecería complementarme. ¿Quieres? Bueno, miren, voy a hablarles de la evaluación como un proceso de medición, como se hizo en México. En México, el gobierno neoliberal de la década de los 2015 en adelante, intentó implementar un modelo que se llamaba Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que es mediciones estandarizadas de puntajes sobre exámenes y sobre procesos formativos, número de egresados, número de reprobados, rezago, inscritos, etc. Para ellos era la evaluación. Los profesores nos negamos rotundamente porque la evaluación tenía como propósito de antemano hacernos parecer como que éramos incumplidos. Como que estas escuelas sacan bajo puntaje, los profesores son flojos, ¿no? Así de simple. ¿Qué sigue? Corremos a los maestros, subrogamos de escuela a una instancia particular, etc. Por fortuna, los profesores en México, la verdad, sí nos organizamos mucho e impedimos que esto avanzara. El instituto aplicó exámenes, etc., pero esos exámenes no tuvieron impacto mayor. Eso es uno. Por otro lado, había propuestas de evaluación que hicieron movimientos sociales como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en estados de Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca. Sus modelos educativos contemplan la evaluación como un proceso de seguimiento cotidiano, constante, de crecimiento de las posibilidades de los sujetos. No es cualitativo, no es cuantitativo, no se puede medir, más bien son reflexiones sobre los propios avances de los sujetos. Y cuando gana el presidente actual, López Obrador, al echar atrás la reforma, ese instituto se transforma en otra cosa y deja de lado la evaluación y son orientaciones generales. Vamos a valorar el trabajo de los niños, el esfuerzo. Y la palabra que usaban clave antes, en el modelo anterior, era calidad. Era la palabra clave. Por desgracia, la cambian por una que se parece bastante y que deja muchas incertidumbres, que es excelencia. Ahora ya no damos educación de calidad, ahora apuntamos a la excelencia. Deja mucho que pensar porque parece que mantiene los parámetros otra vez. Sin embargo, hay una menor insistencia en el rendimiento de puntajes. Sigue habiendo una inercia, porque después, apenas van 2 años de este cambio, una inercia de hacer exámenes, pero se sugiere que también hay otros elementos de evaluación. Evidencias. Y en este momento, en la pandemia, la instrucción es, dadas las condiciones, no se puede reprobar a nadie, para decirlo de una manera, ¿no?
se tiene que considerar otros elementos para evaluar al niño, el esfuerzo que hace, la forma en que se presenta a la clase, los trabajos que entrega, otros elementos que no son necesariamente producciones escritas, ¿no? Eso es lo que, como la orientación que nos están dando en este momento. Sí, Consuelo. Sí, pero con todo y esto que cambia el discurso respecto a la evaluación, nosotros seguimos encontrando que hay un énfasis y una tradición en la evaluación donde no deja de ser medible y cuantificable. Esta evaluación en todos los niveles. Tiene tintes más, tintes menos, pero ahí está presente. Y hay una contradicción que en este momento estamos viviendo porque mientras dice el secretario de Educación, no hay una evaluación para aprobar o reprobar a los niños, los maestros son perseguidos, son acosados fuertemente por sus autoridades. Estamos hablando de los directores, supervisores y otras jerarquías que les están solicitando que les hagan examen a los niños, que entreguen boletas. Y bueno, aquí la presión es muy fuerte para los niños porque, como les comentábamos anteriormente, ahora es instruccional, ahora es subir tareas a Classroom y resolver cuestionarios. Entonces, esto es muy doloroso porque vemos cómo los niños pues están estresando, ¿no? Porque sí hay exámenes. Cuando la consigna del secretario fue, no va a haber exámenes. Entonces, pues el discurso puede decir que desaparezcan estas maneras de medición y de asignación de calificaciones, pero la práctica nos dice otra cosa y pareciera como que no se puede erradicar esta práctica tan fea, tan persecutoria para todos, ¿no? Porque el maestro tiene que dar cuenta y el niño pues también tiene que dar cuenta y de una manera más violenta porque pues final de cuentas el estrés para ellos en estas condiciones de pandemia es mucho mayor. Sí, Martín, adelante. Un poco redondeando la idea. Es que resulta que, perdón, 5 segundos nada más. Es que mira, cuando trabajamos por Classroom, la mayoría trabajamos por Classroom, que es una plataforma de internet. Ahí ya el diseño instruccional del Classroom le asigna puntuaciones a los trabajos que solicitas. Ya ni siquiera tú tienes que ponerla, le asigna. Y eso conforma una subjetividad en el maestro de que todo debe ser cuantificado. O sea, no hay una valoración del proceso. Puedes poner hasta la fecha de entrega, ¿no? Lo tiene que entregar hoy a las 12 de la noche. Si no entregó, ya perdió. Eso nos mete en una lógica de productividad que se supone que es la que queríamos desechar. Entonces, por eso decimos que Classroom, que conforma la subjetividad del maestro, lo va volviendo un capataz del niño en vez de un enseñante. Por eso decimos que erosiona el tacto pedagógico, que rompe con los procesos formativos y que nos convierte, pues, en simples, dice una alumna de normal, me dice, es que los maestros nos volvimos máquinas productoras de contenidos curriculares. El niño se vuelve consumidor y repetidor. ¿Y dónde están los humanos? Ya no están. Ya nada más está la formación integral, exacto. ¿Dónde están? Claro que okay. Sí. Aquí yo me atreví a tomar una categoría para este momento, que es el maestro maquilador, ¿no? Y entonces a partir de ahí poder explicar esto que está pasando. El maestro como un maquilador. Es doloroso, pero pues así estamos, en ese contexto, ¿no? De como si fuéramos en una producción muy fuerte y de mucha exigencia. Escuchando nuevamente a Consuelo y a Martín, pareciera que no nos hablan desde México. Pareciera que nos hablan de algún lugar de nuestra patria Colombia. Qué raro. Eso nos alegra y a la vez nos pone en fuerte tensión, ¿no?
Nos alegra, nos complace en parte en razón a que nos deja visibilizar una unidad cultural, unas necesidades muy comunes, unos requerimientos parecidos, lo cual invita a trabajarse y más que nunca se justifica la acción de equipo. Eso es lo uno. En Colombia, el programa Todos a Aprender busca atender a una serie de falencias, de carencias, a una serie de necesidades presentes en nuestros entornos tanto urbanos como rurales. Y esta atención ha sido, digamos, se ha visto fortalecida en razón a la pandemia. Requerimos hacer revisiones, requerimos hacer de la evaluación un ejercicio permanente, constante, cualificado, integrador, sistemático, pero desligarlo un poco de eso sumativo. Que ese proceso de evaluación formativa atienda como a ese campo de carencias, de posibilidades que se tienen, pero con miras a mejorar. Claro. Y la verdad es que ahora sí ha dado duro. Porque como les presentaba Martín, estas condiciones de no vernos, de no reconocer los gestos, de no participar de las mismas tonalidades en la voz, bueno, tantas cosas que hacen que el lenguaje sea tan rico y limitado por estas circunstancias, pues no nos permiten como lograr en altísimo grado nuestros propósitos. Con todo, es uno de nuestros, digamos, ideales, trabajarlo. Nadie sabe si la situación mejorará, si pasamos a un sistema o a una estrategia de presencial y desde la casa, lo que llamamos alternancia, no sabemos. Con todo, sigue siendo un ideal eso de procurar hacer de evaluación algo formativo, algo que me prepare para los aprendizajes. Y bueno, eso respecto a ese puntico. Y finalizo con esto. Lo que pasa es que, escuchando hablar a los dos maestros, pienso lo importante que es revitalizar en Colombia algo que se venía trabajando y que denominamos equipo PIC. Equipo PIC, Plan de Integración de Componentes Curriculares. Un equipo conformado al interior de los establecimientos, integrado por el rector, integrado por algún docente o dos o tres, y que propende por planear, por establecer planes de acción, dependiendo las necesidades, dependiendo de los requerimientos. Planear acciones que nos lleven a manejar recursos, a optimizar lo que tenemos. Si no tenemos gran cosa, como decía Consuelo, no hay el equipo, no hay estas posibilidades de orden tecnológico, no hay estos recursos de tipo físico, no hay la logística capaz de animar de una manera más ágil los procesos. Entonces, con lo poquito que tenemos, ver cómo optimizamos, cómo animamos procesos de enseñanza-aprendizaje que respeten la diversidad, que atiendan a los intereses del niño, del joven, del estudiante en general. ¿Cómo revitalizamos la evaluación formativa? Ver cómo progresivamente vamos renunciando a esa tendencia natural, a esa rutina de hacer de la cifra, del canon numérico, hacer de ese tipo de evaluación cuantitativa la constante. ¿Cómo vamos haciendo tránsito a entender, a descifrar, a leer, a problematizar los eventos, a documentarlos y a intervenir? Y esto que es tan sustancial, ¿cómo ejercitamos una tarea de acompañamiento pedagógico? Aquí lo dijeron, lo dijo Mirta y lo subrayó algunos de los docentes, el trabajo por pares. Somos de los mismos, tras los mismos propósitos. ¿Por qué no desde la diversidad aunamos fuerzas y trabajamos muy en llave? El acompañamiento pedagógico, pero no únicamente entre pares. ¿Cómo dinamizar un acompañamiento pedagógico efectivo, real, posible,
desde una coordinación académica, no sé cómo lo llamen en México, a quien convoca un poco los saberes y los va direccionando hacia los docentes en materia didáctica. Bueno, entonces todo esto es importante y se trata es como de eso. No decimos nosotros que estamos en la cumbre, que hemos logrado hacer esto en un grado inmenso, que todo es perfecto. No, estamos en esos intentos, en esos pasos pequeños pero firmes. No sé, Mirta. Sí, yo quisiera añadir a lo que tú acabas de decir, Carlitos, lo importante que ha sido para nosotros el trabajar como equipo desde el programa Todos Aprender para apoyar las prácticas de los docentes. Lo escuchaba hace un momento al profe mencionar, profe Martín, que decía, el docente se siente solo y es ahí donde el programa Todos Aprender entra en funcionamiento con un juego de estrategias, recursos, actividades que hacen que el docente se sienta acompañado. Es verdad, nuestros docentes se sienten solos en este momento de pandemia y se sienten atacados, porque muchas veces sienten que todo el peso de lo que está pasando en este momento lo llevan en sus hombros. Entonces, qué importante que es apoyar ese proceso que ellos llevan a cabo con los estudiantes, es que ellos sientan que no están solos, que nosotros estamos ahí acompañándolos en el proceso de acompañar, de asesorar, de monitorear el aprendizaje de los niños. En nuestro caso en Ipiales, lo ideal para nosotros, lo ideal, lo digo así, era que todos los niños se pudieran conectar y que de alguna forma nosotros pudiéramos asesorarlos y pudiéramos llegar a sus hogares. Pero la mayoría de nuestros estudiantes no tienen internet, no tienen esas facilidades. Es decir, si vamos a contabilizar qué porcentaje de estudiantes se pueden conectar, diríamos que podría ser un 10% de los estudiantes. Entonces se pensó desde el programa Todos Aprender en la elaboración de guías, pero no cualquier guía. Era una guía que cumpla con unos requerimientos especiales y que llegue a los estudiantes para fortalecer también lo que ustedes acaban de mencionar, esa interacción, rescatar esa interacción que existía entre el docente y el estudiante en el aula de clases. Entonces lo que nosotros hicimos fue plantear unos momentos en cada guía, es decir, lo que nosotros llamamos la exploración, en donde se unen los conocimientos previos con los nuevos, se utilizan estrategias para motivar e incentivar el interés del estudiante. Posteriormente se pasaba a la estructuración, pero qué importante que era para nosotros que en esa estructuración el docente use las mismas palabras, ¿sí? Y establezca la relación que él tenía en el aula de clases, es decir, que le explique al estudiante en términos sencillos, claros, concisos, todo lo que él necesita para poder afianzar y adquirir ese objetivo de aprendizaje que nosotros tenemos planteado. Porque hay que ser realistas, nuestros estudiantes no tienen internet y muchos de ellos están solos en sus casas, entonces no cuentan con los recursos necesarios incluso para buscar esos conocimientos, para indagar en ir más allá, que es lo que quisiéramos, que ellos desarrollen un aprendizaje autónomo, pero en este caso ellos no tenían esos recursos. Entonces, se utilizó el material del programa Todos Aprender como base fundamental para que los niños puedan adquirir estos conocimientos, estas habilidades, destrezas y actitudes, explicándolo, como lo dije hace un momento, en términos muy sencillos para que ellos no tengan dificultad y asesorando en cada momento la práctica de estos conocimientos a través de actividades sencillas. No es un proceso fácil. Mis profesoras han pasado por momentos de desesperación, digámoslo así, y de mucho estrés, porque después de que realizaban una guía con tanta dedicación, con tanto esfuerzo, buscando lo mejor en términos de recursos y demás para sus estudiantes, se encontraban con que los padres de familia en algunos casos
preferían que sus hijos reciban actividades sencillas, una fotocopia de libro, por ejemplo. Entonces, miren que después de todo ese trabajo que ellas realizaban, a veces no se conseguía lo que nosotros queríamos. Lo que queríamos que era afianzar esos aprendizajes y formar a nuestros estudiantes para que sean competentes, es decir, para que ellos puedan aplicar lo que aprenden en cualquier contexto, ¿no es cierto? Pero entonces, conforme fue avanzando el proceso, nosotros empezamos a ver resultados, y era que los mismos padres de familia que al principio preferían la actividad se daban cuenta ahora que con la guía adquirían mejores conocimientos, mejores destrezas y competencias. Entonces ellos mismos pedían que estas actividades se realicen y que la guía lleve más cosas que les ayude a afianzar a los niños, y ahora son ellos los que se dan cuenta que este proceso vale la pena. Y que vale la pena en el sentido en que nuestros estudiantes adquieren esas destrezas, esas habilidades, esas competencias que nosotros queremos. No es igual que cuando estamos en el aula de clases. Eso es claro, y esa es una realidad. No es igual. Pero era el único recurso que nosotros teníamos para llegar a ellos, porque son niños que viven en partes muy alejadas, que no pueden acceder al Internet, que tienen muchas dificultades en todos los sentidos para acceder a otros recursos. Entonces, esa era la forma de llegar a ellos, y eso es lo que nos ha dado resultado en nuestra institución. Me he dado cuenta que en el sentido en que los docentes se sienten acompañados, ¿sí? Y que ellos miran que hay alguien que está ahí apoyando ese proceso, que en la evaluación no solamente vamos a tener en cuenta lo que generalmente llamamos las evidencias, que solamente es recibir unas fotografías y demás y que vamos a calificar, no, sino que vamos a mirarlo el estudiante de forma integral, porque eso es lo que queremos desarrollar, estudiantes que puedan desempeñarse de forma integral, que todo lo que ellos aprendan lo puedan aplicar en su vida diaria, ¿sí? Que les sea útil para ellos. Por eso priorizamos también los contenidos y los aprendizajes, digámoslo así, porque no son contenidos como tal, sino que priorizamos los aprendizajes para que nuestros niños miren la utilidad de lo que estamos aprendiendo, ¿sí? Eso hizo la diferencia, eso ha hecho que la comunidad de aprendizaje ahora valore el trabajo que están realizando los docentes, que los padres de familia lo apoyen desde sus hogares, y al sentir el respaldo los docentes de los padres de familia, pues obviamente el proceso avanza hacia donde nosotros queríamos, que era que los niños aprenden. Es que nuestro fin siempre van a ser los niños, pero sin olvidar a los docentes, porque ellos son parte fundamental de este proceso. Mirta, dos cositas de ubicación. Una, les hablamos desde Ipiales, departamento de Nariño, localizado al sur de Colombia. Límites con la hermana República del Ecuador. Eso es lo uno. Dos, Mirta hizo alusión a las comunidades de aprendizaje. Lo que sucede es que los maestros tutores, nosotros los tutores, que acompañamos procesos pedagógicos de orden didáctico con docentes de base en escuelas urbanas, escuelas rurales, podemos tender a caer en la anarquía, podemos pecar de autoritarios. Sin embargo, nos constituimos en comunidades de aprendizaje, grupo de docentes, y ya en grupo las cosas se decantan, las ideas se modifican tanto, se documentan, etc. Esa es nuestra dinámica de trabajo, comunidades de aprendizaje. Bueno, ahora sí nos viene una pregunta, oiga, pero mayormente interesante, como complementaria de la anterior, parece. ¿Cómo dinamizar desde la acción educativa el sentido de una formación política, ética y ciudadana en la población migrante o en general en la población estudiantil? Profesora Consuelo, iniciemos por las mujeres. Bien, miren, en el caso de nuestro país, nosotros no tenemos un
programa específico para educación migrante. Si bien hay niños que se encuentran en la parte norte de nuestro país, sería Sinaloa, Sonora, Baja California, pero que son más bien niños en situación que se les llama niños jornaleros. Son los hijos de los trabajadores que se dedican a pues apoyar a estos grandes terratenientes, bueno, y no terratenientes, sino también en el campo, que por temporadas van a cosechar. Entonces, estos niños pues tienen un programa distinto por las características que conlleva el ir a la cosecha, ¿no? Entonces son los niños jornaleros, pero no hay un programa específico para niños migrantes. Ahora, aquí en México tenemos una situación muy particular, como es el caso de las zonas fronterizas. Hacia el sur de México tenemos Guatemala, El Salvador y Honduras, que serían como los países más cercanos a nuestra frontera. Y específicamente ellos cruzan con la intención no de quedarse en nuestro país, sino solamente están temporalmente para dirigirse hacia Estados Unidos. Entonces, aquí ellos, bueno, no hay programas específicos, no hay una institución que se haga cargo de ellos, pero sí encontramos que, por ejemplo, en el caso de Chiapas, que es una entidad que queda al sur de nuestro país, muy cerca con la frontera con Guatemala, ahí llega una gran población de migrantes, sobre todo guatemaltecos y hondureños. Llegan, como no logran irse a Estados Unidos porque se enferman, porque pierden su dinero y son estafados en el trayecto, entonces pues no tienen otra opción que quedarse en Chiapas. Pero en esta zona fronteriza que se conoce, lleva el nombre de Tapachula, Chiapas. Es una zona costera, una zona donde también tenemos muchas extensiones de tierra donde se producen muchas frutas, donde se cultiva café. Entonces, ahí se van a quedar ellos, pero se van a quedar en unas condiciones bastante marginadas. Y bueno, ¿a qué se dedican? Porque su situación es ilegal en México. Ellos se van a quedar aquí en esta parte de Tapachula, a realizar actividades, algunos como de apoyar en casa, las señoras, algunas, otras se dedican a la prostitución. En el caso de los hombres, hay algunos que se dedican como a vender, le llaman ellos los chicleros, venden chicles, cigarros en los jardines, pero también por ahí, entre los chicles, los cigarros, está la venta de droga, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar a los niños principalmente desempeñando esta función de chicleros, boleros. Y bueno, nos dimos a la tarea hace algunos años de hacer un trabajo allá en Tapachula con una compañera maestra que cumple una función de apoyo técnico pedagógico en una zona escolar. Entonces, conjuntamente con ella trabajamos en esto con nuestro programa que desempeñamos en la normal y con nuestros programas de ciudadanía e interculturalidad. Y bueno, pues empezamos a indagar cuál era la situación de estos niños. Y resulta que estos niños no pueden estar en la escuela porque son ilegales. Entonces a lo que acuden es a tramitarles documentación falsa. Y bueno, la escuela lo sabe,
pero así le recibe la documentación y así tienen a los niños, con documentación falsa. Entonces, Tapachula es una frontera donde se flexibiliza, donde hay de todo, ¿no? Hay corrupción, hay riqueza, hay drogadicción, hay alcoholismo, y en esas condiciones encontramos a esta población migrante. Y específicamente los niños acuden a esta escuela que está en esta parte de la costa que se llama Puerto Madero, y ahí son atendidos y los maestros los apoyan mucho, hacen un trabajo donde pues se dignifique a estos niños. Sin embargo, ellos están de manera ilegal en nuestro país y no hay otra manera de apoyarlos. Y en este momento la situación se agudiza más porque están llegando haitianos, están llegando chinos, hay africanos, algunos ya se están quedando y otros están ahí hasta que los regresan, ¿no? Nuevamente a sus países. Entonces, esta es la situación en Chiapas. En el caso de la frontera norte, que es en Tijuana, ya colindando frontera con Estados Unidos, ahí tenemos otro grupo de migración muy fuerte, que son grupos afros, ¿verdad? Grupos afros, donde ellos ya están haciendo como colonias y se están quedando a vivir ahí porque es muy fácil que crucen la frontera, pero no para irse a trabajar, sino que están en ese tránsito. Pero también no están ni allá ni acá, no son ciudadanos, no tienen alguna situación que les apoye en esa calidad de migración. Y bueno, luego encontramos también que hay como grupos religiosos o también civiles que apoyan a los migrantes en unos especie de campamentos donde les dan comida, les proporcionan un techo y algunas ciertas condiciones para estar en calidad de mientras se pueden ir. Entonces, la situación de la migración aquí es distinta a otros países, ¿no? Ahora, regresando a esta cuestión de la escuela, también hemos revisado que, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, tenemos una población muy grande de estudiantes que no son de la Ciudad de México. Vienen de la zona metropolitana y esto se le llama Estado de México, ¿no? Del Estado de México. Entonces, nuestra población en las escuelas es más del Estado de México que de la propia ciudad. A esto, pues nosotros, por algunas situaciones que hemos estado también indagando, Martín, José Alfredo y yo hemos llegado a enunciar que estaríamos hablando de migración. Aunque a veces dicen, no, pero para migración tendrían que tener otras características. Pero bueno, en este sentido, ellos tienen que venir de sus comunidades, que a veces viajan 2, 3 horas de su comunidad para llegar a la ciudad y venir a nuestras escuelas. En el caso de la normal, así tenemos estudiantes, ¿no? Que vienen del Estado de México y viajan 2, 3 horas para estar acá y luego regresan. También tenemos algunos otros estudiantes que vienen de Veracruz, que vienen de Guerrero y se quedan aquí durante el calendario escolar, en vacaciones se regresan. A ellos son a los que nosotros también los estamos viendo como población migrante porque su cultura, sus tradiciones, las propias interacciones que hay en la ciudad y en sus entidades son distintas, ¿no? Los alimentos. Entonces, nosotros así lo hemos referido. Y pues no podemos hablar de una educación para migrantes. No sé si gustas partir. Con respecto a la cuestión de los migrantes, 2 cositas nada más. Dado que la población migrante en México es invisible, o sea, no se le considera, se le brinda a los que logran quedarse, a los que les interesa, la misma educación que a todos. Salvo una condición. Si son indígenas, entonces sí reciben una educación especial.
y está la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe, que considera a los indígenas y que miran a la ciudad como un sector vulnerable que debe ser atendido. Pero la forma en que los atienden es simplemente tenerlos en escuelas específicas y ya, darles el currículum que le dan a todos los demás. Es hasta que otros movimientos se han organizado y han exigido que sean enseñados en su lengua, que les enseñen y recuperen tradiciones y costumbres particulares, que se ha tomado atención a ellos. Pero hasta el momento no es un propósito del Estado mexicano tener una educación específica para migrantes. Y es que el fenómeno migrante en México es interesante porque es tierra de paso México, tierra de paso para Estados Unidos. Entonces, dado que no llegan a quedarse, el Estado no siente necesidad de hacer algo con ellos. Los que han decidido quedarse, pues más bien se suman a lo que hay. Pierden su condición de migrantes porque se hacen nacionales y pues ya, se quedaron, ¿no? Entonces ya, solo es como de sumarse, ¿no? Y yo creo que ese es el fenómeno que hemos estado viviendo. Con respecto a la otra pregunta que hiciste o que hicieron, que es cómo dinamizar la formación política, tal y tal y tal, ese es un tema interesantísimo, porque resulta que ser maestro en México es ser un activista político. Así nada más, de plano. ¿Por qué? Porque después de la Revolución Mexicana, y me remito a la historia porque ahí está mucho del imaginario del docente, al que le tocó organizar a las comunidades agrarias fue a los maestros. A los que les tocó formar a los sindicatos fue a los maestros. A los que le tocó alfabetizar fue a los maestros. A los que le tocó generar campañas de salud, campañas de higiene, campañas de todo, fue a los maestros. Muchos maestros tuvieron que enfrentar, y decía un profesor de la universidad, un maestro grande, que era normalista también, decía, es que el maestro de la década de los 30 educaba con el GIS y el fusil. El GIS para enseñar la letra y el fusil para defender los derechos. De eso decía el maestro. Entonces, en el imaginario del maestro mexicano, sobre todo, queda mucho la idea de que estamos luchando contra la injusticia. De hecho, en el artículo 3º se establece que la educación es para luchar contra la injusticia, la servidumbre, la barbarie, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de suyo, la formación del maestro es una formación política, pero, evidentemente que el gobierno utiliza ese discurso para cooptar. Y entonces crea un sindicato, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que lo que hace es conformarse como si fuera un gran partido político, donde aglutina a la gente y la tiene cooptada o sometida para poderle dar prebendas y darle cosas, y etcétera. Pero también existen otras instancias de organización de los maestros con intereses académicos y políticos. Una de ellas es la CENTE, ya la mencioné, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que es una organización de maestros que intentan una política alternativa, una política democrática, una educación alternativa, activa, contracultural, descolonizadora, etc. Y esta CENTE tiene experimentos pedagógicos interesantísimos en los estados que he mencionado. Tiene su propio proyecto educativo en Oaxaca, que es un proyecto que surge de la discusión colectiva de los maestros de primarias públicas sobre qué modelo educativo es el más pertinente para su estado. Y lo sostienen a sangre y fuego, ¿no? Lo negocian un poco en el estado, o sea, hace como que cumplen el modelo del estado, pero hacen su propio modelo. Lo mismo pasa en Michoacán, lo mismo pasa en algunas partes del estado de Guerrero. Son estados muy fuertes para la gente. Sin embargo, también hay en las ciudades profesores organizados en redes. Aquí el modelo no estatal de desarrollo de proyectos educativos alternativos son las redes de maestros. Las redes, es decir, profesores que se reúnen para compartir alternativas, que las socializan, por WhatsApp también, las socializan, las echan a andar, se reúnen, hacen eventos, comparten, pero no son un cuerpo rígido, específico, sino se reúnen para esto. Existen otros colectivos. Ok. Gracias por la información, Samir. Perdón, decía, hay unos colectivos de maestros que se reúnen con un fin específico. Hay varios en México. Uno es el Movimiento Educativo de Educación Popular, MEPA, de popular, algo así se llama. Son maestras y maestros de escuelas activas, pero que son particulares, pero tienen un discurso de educación popular. Es un poco raro. Son particulares, pero tienen, o sea, significa que son privadas, pero tienen un discurso de educación popular. Bueno, hacen congresos educativos, discuten propuestas del Estado, etcétera, ¿no? Luego están colectivos de maestros de escuela pública
que hacen actividades, que tienen también, se acuerpan en organismos abanderados por educadores, ¿no? Por ejemplo, siguen la pedagogía Freinet, o siguen a Paulo Freire, o siguen a etcétera, y en esa idea organizan sus trabajos. Y luego están profesores de todas las instituciones formadoras de docentes que generan trabajos de transformación, por decirlo de alguna manera. Un caso es la Nacional de Maestros, donde tenemos el Colectivo Académico de Acción Pedagógica, que tiene como propósito generar una propuesta de educación alternativa al modelo dominante a partir de reconocer las particularidades, las necesidades y las posibilidades de los sujetos. En ese sentido, consideramos que eso es político, ¿no? De hecho, este Colectivo Académico de Acción Pedagógica da lugar a la conformación de una asignatura optativa para el currículum en la formación de maestros. Es un experimento muy interesante porque nunca en la historia de las normales, profesores de la escuela se habían propuesto una asignatura, ya no digamos el modelo curricular, una asignatura. Entonces es histórico porque por fin todos los profesores lograron que una asignatura fuera reconocida por el Estado como una asignatura oficial. Y se llama Ciudadanía e Interculturalidad. Y propone exactamente eso que nos planteaba Carlos, ¿no? La formación política en la conciencia para un desempeño ético y la formación de ciudadanos en relación con los otros. Por eso es intercultural, ¿no? Un poco en esa lógica. En este mundo que les he narrado así rápido, que parece un poco caótico porque parece que pasan muchas cosas al mismo tiempo, es porque el Estado no tiene una propuesta de acompañamiento a los profesores. Tiene dos acciones. Las juntas de consejo técnico, que se llama Consejo Técnico Escolar, que son la reunión de los profesores de un solo plantel un día al mes. Mañana es una junta, por ejemplo. Y discuten los problemas de la escuela y proponen acciones. ¿Están acompañados por quién? Por un profesionista que se llama Unidad de Servicios Educativos Especializados para la Inclusión y la Integración Escolar. Y otra que es el asesor técnico pedagógico, que es un poco como una autoridad del supervisor, una cosa así, pero que sus funciones son más administrativas que pedagógicas. Y el subdirector académico. Y luego ya se acaba de instaurar la figura de subdirector académico en cada primaria, que es la persona encargada no del papeleo administrativo, sino de generar propuestas pedagógicas, pero apenas acaba de instaurarse. Y aunque en muchas primarias hay muchas intenciones de hacer cosas, yo insisto que la inercia burocrática del cumplimiento le resta fuerza, le resta mucha fuerza. Si un profesor le dices, oigan, ¿y si hacemos un proyecto de transformación de la escuela? Empiezan luego a pensar, hay que hacer papeleo, seguro. Hay que hacer solicitud, hay que hacer trámites, hay que hacer informes. Seguro hay que hacer eso. Entonces eso los desanima bastante. Si lo dijeras, vamos a hacerlo aquí nosotros, yo creo que sí le traían, ¿no? Eso es un poco un poco contestando la pregunta. No sé si quisieras que profundice en algún punto o si cambiamos de asunto. Sí, me gustaría que nos hablaras un poco sobre cómo hacen ustedes para lograr que los docentes en sí se unan activamente para desarrollar esa convivencia en los estudiantes, ¿sí? ¿Cómo lograr que nuestros docentes participen de forma activa todos para lograr desarrollar esas competencias que necesitamos que tengan nuestros estudiantes en términos de convivencia y demás? Ok, pues Bueno, como nosotros formamos un colectivo, justamente, el maestro José Alfredo, Martín y yo, somos el colectivo de la Benemérita. Entonces tenemos cerca de 12 años que diseñamos un proyecto dirigido a una escuela rural en el estado de Hidalgo, municipio de Temascalapa, en donde nos reunimos con todo un equipo de profesores de educación primaria rural y ahí vamos nosotros integrándonos para intercambiar los saberes, e integrarnos también a esta comunidad y de esta manera vamos nosotros apoyando estos procesos de convivencia con los profesores, con los niños, con los padres de familia y bueno, y en esta vinculación o articulación con la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. En este proyecto
nosotros hemos podido observar que hay mucha riqueza, porque los maestros han podido establecer comunicación entre ellos, hay apoyo. De hecho, hemos identificado que hay maestros que hablan distintas lenguas originarias y a partir de ahí hemos estado trabajamos y empezando a apoyarles para que ellos no se sientan excluidos, porque esa es otra cuestión. Hablar la lengua originaria a veces implicaba en México ser excluido. Entonces, también con los niños hemos estado promoviendo mucho, todos promoviéndonos en ese sentido, una convivencia, un intercambio de saberes que nos ha enriquecido muchísimo tanto a ellos como a nosotros, ¿no? Y ha favorecido muchísimo a los niños. Martín, si quieres ampliar más en este sentido del proyecto. Sí, pues mira, lo que pasa es que la relación con nosotros se vuelve importante en términos de desafiar los límites, ¿no?, institucionales, de desafiar los límites conceptuales, de desafiar las esferas académicas y convertir el proceso educativo en un proceso de crecimiento de todos. Lo decía Paulo Freire, ¿no? Nadie enseña a nadie y nadie aprende solo. Entonces, en esta lógica de relación, de compartir, yo creo que ese fue el truco, de compartir, de hacerles sentir a los profesores que también ellos saben cosas, ¿no? Y que queremos aprender y no llegar como si fuéramos los que sabemos, sino pues venimos a acompañarlos. Lo que podemos hacer con ustedes lo hacemos y lo que nos quieren enseñar lo enseñamos. Y en este diálogo nos vamos dando cuenta que nos enriquecemos mutuamente. Y ellos se dan cuenta y entonces 10 años consecutivos trabajamos con ese equipo de profesores. Primero eran 3, luego eran 5, luego la escuela completa, luego 2 escuelas completas, luego toda la zona escolar, luego una zona escolar que mide, bueno, es la gigantesca, ¿no? No sé, de una punta a otra de la zona escolar 2 horas más o menos. Y entonces los profesores se dieron cuenta de que se puede uno relacionar con la escuela de otra manera. Sí. O sea, que no seas maestro para que te paguen y para que los niños hagan tareas. Una cosa que les decíamos, si te aburre tu propia clase, algo está mal, ¿no? O sea, si tu clase te aburre, pues estás haciendo algo mal. Y no era de regaño, era de, pues, estaría padre que te divirtieras en tu clase, ¿no? Y luego cuando empezaban con el programa y las autoridades, nadie está metido en tu salón. Tú estás con tus niños, pues haz lo que quieras hacer. Todos van a aprender. Los niños, hagan lo que hagas, van a aprender. Solo que hay cosas que aprenden mejor si las haces con ganas, si le echas entusiasmo. Y fíjate que esta palabra entusiasmo nos sirve porque el profe empieza a cambiar su relación con su propio trabajo, con lo que hace, llega con gusto. Nos auxiliamos de algunas estrategias metodológicas, ¿no? Pedagogía Freinet, transversalidad, método de proyectos, y las ajustamos a las condiciones de las escuelas, ¿no? Si son urbanas, si son rurales, si son multigrado, si son del centro de la ciudad, ajustamos, porque son propuestas técnicas, no son como canónicas, no son, no vienen de España y hay que seguir la receta, ¿no? Son inventadas por nosotros en el contexto real. Y luego los profesores los vamos desafiando, pero en el sentido más positivo del término, ¿no? Desafiando en términos de, ¿a poco no vas a poder? Sí se puede, ¿cómo no se va a poder? Un profesor nos decía, a ver, ustedes que hablan de las asambleas en los grupos de primaria, a ver, vayan a la escuela a hacer una asamblea. Digo, claro que sí, vamos. Y fuimos. Y la escuela era un pueblito pequeño de 500 habitantes. Y tenían una escuela. Y llegamos a la escuela y pásenle en los grupos, a ver, hagan asambleas. Porque los profesores no creen en los niños. Les han hecho creer que los niños no pueden hacer cosas. Y los niños hacen asambleas, toman decisiones, hacen preguntas interesantes, se organizan para el trabajo. Y eso, cuando los maestros ven eso, como que les quitas una venda y dicen, claro, sí se puede. Otro truco que hacemos es, acuérdate cómo te sentías cuando eras niño y que no te gustaba que te hicieran. No te gustaba que te regañaran, que te exhibieran, no te gustaba que te gritaran, no te gustaba que no te escucharan. Pues no hagas eso, porque destruyes al niño. Y cuando ponemos al niño en el centro y sensibilizamos al profesor, otro profesor que ganamos al trabajo. Y es político, ¿eh? Es político porque escuchar al niño es una cuestión política muy importante. Lo educas al niño en lo político. Es político porque cuando el niño se expresa, aprende que la palabra tiene un valor. Es político porque si el niño aprende a organizarse, imagínate lo que significa aprender a organizarse cuando tienes 10 años, 8 años. Ya no va a llegar a nadie a ningunearte.
No va a llegar nadie a querer conculcar tus derechos, por eso es político. Algunos compañeros tienen renuencia porque dicen, no, es que eso es muy pedagógico, muy didáctico, es muy escolar. Lo político es acá estar en la CENTE y tomar las carreteras. A lo mejor sí, cuando sea necesario, pero a lo mejor tomas la carretera y en tu salón eres un tirano. Entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué te sirve que te pavones que tienes al Che Guevara pegado en tu pared y en tu grupo tú eres un dictador? Con esas reflexiones les hacemos ver que la tarea didáctica es cotidiana, es pianito, no es algo que vaya a dar frutos mañana, es lento, es un proceso, tal como la evaluación, proceso lento, un proceso de enamoramiento del niño hacia la cultura, hacia la lectura, hacia el mundo desconocido del arte, eso es, pero para eso el profesor debe estar enamorado de eso, debe estar sensible y debe estar. Es un poco lo que el colectivo intenta transmitir. Y claro, somos contextuados, ¿no? Cuando se requiere más rudeza, pues somos más rudos. ¿Qué significa rudos? Académicos, así formales. Porque hay profes que si llegas con un discurso de este tipo, no, ¿eso qué? Eso no tiene seriedad. O si le llegas con un discurso muy académico, uy, no, eso se sienten universitarios. Hay que saber cómo hablarle al profesor, porque hemos sido muy maltratados. Sí. En México, si me dejan, termina mi intervención. En México, durante los gobiernos anteriores, decían, hay que cerrar las normales. No sirven para nada, porque crean puros guerrilleros. Hay normales rurales que son de izquierda, fuerte, durísima, las querían cerrar. De hecho, desaparecieron a 43 estudiantes de una normal rural, la de Ayotzinapa, porque son muy duros los estudiantes, muy radicales. Y el estado que teníamos, bueno, el gobierno era absolutamente bestial. Ahora ya hay más respeto. Sin embargo, son como muy mal vistos. Y la derecha dice, no, los maestros son una bola de guerrilleros, son agitadores sociales. Y entonces el maestro debe aprender a dialogar con la realidad. No se trata de llevar a Marx y ponérselo al niño. No se trata tampoco de pintarle de color de rosa al mundo al niño. Se trata de que el niño y el maestro se relacionen con la realidad que hay alrededor y con ella trabajar y aprender. Un poco nada más como para comentarles, ¿no? Nuestra propuesta de trabajo en esta comunidad tiene que ver mucho con la autonomía, con la participación del niño, con el trabajo en la asamblea, que el niño decida, que el niño opine, que el niño definitivamente sea quien proponga qué es lo que quiere aprender. Y pues sí, hemos visto que los niños crecen muchísimo, que el maestro cuando se compromete lo disfruta, porque aquí el problema es cuando el maestro no quiere trabajar. Y aquí hay que trabajar mucho, ¿no? Hay que tener mucha paciencia, hay que ser muy respetuoso de los niños. Y cuando prevalece más el sentido de lo administrativo, de voy nada más a cumplir horas, entonces ahí pues ya no podemos hacer mucho, ¿no? Sí se requiere de mucho compromiso del maestro. Y con eso pues ya estamos avanzando para que los niños cada año vayan avanzando si siguen en esta lógica de trabajo. Y entonces, claro, bueno, eso es lo que les compartimos. Claro que sí. Me parece muy importante también subrayar algo que lo mencionó hace un momento el profe Martín, es ponernos en la mirada del niño, ubicarnos en la mirada del niño, en lo que él necesita que nosotros le enseñemos, no lo que nosotros queremos de por sí que él aprenda, sino qué necesita él, qué es lo que él quiere aprender y necesita para salir adelante, para superarse como tal y para ser exitoso en la vida, porque ese es nuestro fin, formar estudiantes que sean exitosos en todo el sentido de la palabra, ¿sí? Que ellos puedan ser competentes y que puedan aplicar lo aprendido en distintos contextos. Muy importantes sus aportes para nosotros porque nos brindan nuevas perspectivas. Nos enseñan también desde su experiencia cómo nosotros podemos llegar también a nuestros estudiantes y a nuestros docentes para comprometerlos. No es una tarea fácil. Lograr que nuestros docentes se incluyan como parte activa del proceso de aprendizaje y que busquen mejorar sus estrategias, sus métodos y cambiar paradigmas es algo
algo muy difícil que todos tratamos pero que a veces encontramos barreras que son difíciles de superar. Entonces, miren qué importante cuando ustedes hablan desde su experiencia y desde su conocimiento para nosotros, porque eso enriquece nuestra práctica y nos ayuda a mejorar también y a superar muchas de estas deficiencias que a veces tenemos y estos obstáculos que se nos presentan a diario. Gracias, profes, valoramos muchísimo todo su saber, todas estas experiencias que ustedes nos comparten. Ojalá que nosotros podamos continuar con este tipo de encuentros para enriquecer todas nuestras prácticas docentes y salir de la mejor manera en estos momentos de pandemia que han sido tan difíciles para todos. Nos unimos con ustedes desde acá, desde Ipiales. Estamos afrontando momentos muy difíciles en los cuales nuestros docentes también han llegado a perder seres queridos. Entonces, imagínense lo que eso influye en el trabajo que ellos realizan diariamente. Uno tiene que ser ante todo humano y darse cuenta de que ellos están afrontando también un momento muy trascendental. Estamos tratando de salir de esto de la mejor manera. Entonces, qué bonito, qué chévere aprender de estas experiencias, aprender de los demás. Sí. Carlitos, ¿tú querías decir más? Sí, lo que pasa es que es tan densa la participación de nuestros colegas. Y si decantamos esas ideas, pues mucha profundidad. Hablo de dos. Si bien la denotación del término migración, migratorio, nos ubica en un contexto muy, muy exclusivo, también es cierto que el término me remite a pensar que nuestros niños son diferentes, y así sea de la misma región, así sea del mismo departamento, de la misma provincia, como se llame, de otra nación, va a aportar con una singularidad y una riqueza enorme. Aquí hace protagonismo el famoso DUA, D-U-A, Diseño Universal de Aprendizaje, que me exige como maestro pensar en metodologías muy diversas para atender a esas características particulares de nuestros niños. Eso la primera cosa. Y la segunda idea que me quedó resonando cuando se habla de niños, de jóvenes críticos, de jóvenes que cuestionan, de personas que problematizan los eventos, cuando se hablan de personas inconformes, de alguien que busca otras salidas, otras alternativas, etcétera, se presentan fenómenos de orden sociológico, como la polarización, que muchas veces nos coarta, nos impide, nos limita el diálogo, que es diferente a la dialéctica discursiva, ¿no? A ese proceso de construcción, a ese análisis profundo, a ese construir en el tiempo y en el espacio. Entonces, evitar los fanatismos, pero favorecer los procesos de concientización. Qué interesante cuando Paulo Freire dice, por ejemplo, cuando nos invita a reconocer y a distinguir y a diferenciar y a asumir posiciones muy claras respecto a las conciencias. Es que hay conciencia en un plano muy ingenuo. Todo en este bendito país está mal. Todo en mi región está mal. La culpa es de ABC, promotores. Yo estoy libre de culpa. Freire nos habla de una conciencia precrítica. Es cuando uno avanza un poco y dice, bueno, esto está mal, pero parte de ese mal lo constituye con mis acciones. No he hecho lo posible, no he trabajado suficientemente para intervenir lo que está mal, pero me quedé allí en la teoría. Y Freire habla de una conciencia crítica que me remite sustancialmente a la acción. La compañera, qué interesante cuando nos dice, nuestros niñitos desde pequeñitos van asumiendo tareas a nivel de equipos de trabajo y progresivamente van
van recogiendo iniciativas de los mismos compañeros y formulando proyectos más en grande, algo progresivo. Eso es. Mirta. Yo creo, Mirta, que de alguna manera la tercera pregunta pues ya ha sido como trabajada, ¿no? Sí, ya la contestaste. Los mexicanos son muy precoces. ¿No? Son muy precoces, ¿no? Van como muy a la delantera, y entonces dijeron, pues nos vamos a economizar el tiempito y vamos a ver cómo integramos las dos preguntas. Sí, es que construir ciudadanía en el marco de una convivencia, pues es algo complejo, pero es algo práctico. Es que la convivencia es el escenario, el laboratorio, es el lugar donde realmente yo puedo hacer construcciones. El tablero y muchos mecanismos dan la parte teórica, pero realmente las cosas se consolidan y aprendo a ser buen ciudadano allí, en el campo, en el ruedo, ¿no? Y muy en equipo, muy en contexto. Sigue, Mirta. Bueno, yo creo que ya hemos escuchado todos sus aportes y demás, y sería importante puntualizar algunos aspectos para dar como finalizada esta reunión. Eso sí, sería muy interesante y muy provechoso para todos nosotros si ustedes nos permitieran realizar otro evento, otro compartir de saberes en torno a algunos aspectos en enero. No sé si ustedes estarían de acuerdo para que dejáramos una fecha como tal y pudiéramos reunirnos y mirar cómo hemos avanzado en este proceso, qué cambios hemos tenido y qué opciones podríamos nosotros proponer de mejora para avanzar aún más en este proceso educativo que todos llevamos a cabo. Entonces, no sé qué pensarían ustedes, pero sería muy chévere, muy interesante que nosotros podamos seguir en este compartir de saberes que enriquece tanto nuestra labor. Bueno, voy a puntualizar algunos aspectos importantes que creo que después de este compartir, y serían los siguientes. Nuestros maestros se sienten solos en su tarea educativa. La pandemia ha dificultado el contacto de nuestros docentes con sus estudiantes, y el sistema educativo, aunque trata de responder, lo hace a medias. Lo que hace que el maestro se sienta entonces solo, y haya también una marcada desigualdad entre los estudiantes y los maestros, dado que muchos tienen también dificultades marcadas para usar la tecnología. Esto ha llevado a que exista un deterioro de las prácticas de enseñanza. Cuesta trabajo avanzar en medio de la pandemia, cuesta trabajo lograr que nuestros estudiantes puedan avanzar y puedan desarrollar unas prácticas más críticas y reflexivas que promuevan el aprendizaje y que nos ayuden a superar este problema, porque las prácticas virtuales no permiten establecer ese diálogo, esa relación que existía antes entre el estudiante y el docente, que es tan importante, tan fundamental, que es la que marca la diferencia para lograr un aprendizaje. Miramos que existen también muchas similitudes entre los dos contextos. Miren que estamos tan lejos, pero a la vez tan cerca, ¿sí? Nosotros tenemos las mismas problemáticas que escuchamos que ustedes tienen. La evaluación en nuestro contexto también es medible y es cuantificable, y hemos luchado tanto y por tanto tiempo por lograr una evaluación formativa que a veces se queda en los planes de estudio de nuestros docentes, en los planes de aula y demás, pero que no se lleva a la práctica, que es tan importante que nosotros sigamos enfatizando en eso, en lograr una evaluación formativa que tenga en cuenta las fortalezas, las debilidades, y que ayude a potenciar todas esas habilidades de nuestros estudiantes, ¿sí? Porque no es tanto la nota como tal, sino que nosotros buscamos es el desarrollo integral de los estudiantes, porque esa es la meta, ¿sí? Lograr que ellos tengan un avance en todas sus dimensiones y demás. Existe la importancia de optimizar los recursos que tenemos. Muchos de los estudiantes no tienen acceso a Internet. Entonces, es muy importante que esos recursos que nosotros tengamos los optimicemos al máximo. El recurso como tal no marca la diferencia. El que marca la diferencia es el docente, ¿sí?
Yo puedo utilizar un recurso de una forma y otro docente lo puede utilizar de otra forma. ¿Por qué al otro docente le funciona mejor que a mí? Porque él está utilizando todas sus estrategias, todo su dinamismo, toda su didáctica, su pedagogía, sus conocimientos y demás para llevar a cabo las prácticas. Entonces, qué importante utilizar esos recursos que nosotros tenemos a nuestro alcance para avanzar y lograr los aprendizajes de nuestros estudiantes. Es cierto que los inmigrantes en este momento están tratando de mejorar su situación y que han traído desde su país y estamos mirando que están afrontando una problemática muy marcada, ¿sí? Hay un desinterés por parte del gobierno y eso existe en los dos países, tanto en Colombia como en México, para atender esa población, ¿no es cierto? Para atender esa población que es inmigrante. No existe una política que de verdad marque la diferencia y que brinde soluciones prácticas que permitan atenderlos a ellos de la forma que necesitan. Entonces, es importante también que nosotros miremos desde nuestras prácticas y demás cómo podemos apoyarlos, cómo podemos afianzar esas relaciones con nuestros estudiantes que son emigrantes, ¿sí? Pero que también necesitan de nuestra ayuda como docentes. Como tal. Y finalmente, quisiera hacer hincapié en algo que habló el profe al final. Decía, los niños aprenden mejor si lo hacen con entusiasmo. Son palabras sabias, ¿sí? La forma de llegar a nuestros estudiantes es despertando el interés, la motivación por el aprendizaje. Ajustar las metodologías que nosotros utilizamos, la didáctica y lo demás, al contexto de nuestros estudiantes. Puede que exista una política desde el Ministerio de Educación, pero si nosotros no la adaptamos al contexto, no lo llevamos a una parte real, eso se queda solamente en palabras, eso se queda solamente en teoría y no se lleva a la práctica. Los profesores que no creen en los niños no permiten que ellos desarrollen y que saquen al máximo su potencial. Es importante y es fundamental creer en los estudiantes, escuchar a nuestros niños, escuchar sus voces, qué es lo que necesitan, qué quieren aprender, porque eso nos permite a nosotros focalizar nuestras prácticas. No es lo que yo quiero que él aprenda, sino que lo que él necesita, cuáles son sus intereses, sus expectativas, sus particularidades, adecuarnos a los niños, escuchar su voz, ¿listo? Eso es fundamental, brindarles un papel protagónico a los niños que les permita crecer y avanzar y desarrollar todo su potencial y demás. Sí, y junto a eso, Mirta, tan sintético que nos planteas, yo agregaría dos conclusiones más. Uno, estar alerta a todos esos eventos e intervenirlos allí en pequeñito, en bruto. Eventos que llevan a hacer discriminación en algún orden de nuestra existencia. Porque al hacer discriminación, estamos negando la diversidad, negando la dignidad y negando ese potencial de derechos que tienen, ¿no?, nuestros niños. Esa es la una. Y otra, establecer planes de trabajo, no sé cómo se dice, planes de acción, establecer intervenciones que permitan desarrollar una formación política, ética y ciudadana en nuestra población estudiantil. Y esto con un combustible, con un elemento tan fundamental, tan efectivo, que se llama criticidad. Enseñarles a ser críticos. Claro que sí. Claro, porque eso es fundamental para que ellos puedan asumir un rol protagónico ante la sociedad. Y de esa forma, pues también expresar su punto de vista, expresar sus opiniones y demás. Claro que sí, Carlitos. Muchísimas gracias. Mira qué importante los aportes de todos ustedes. Cómo nos llevan a concluir, a aprender, a afianzar todo el aprendizaje que nosotros tenemos con respecto a las metodologías, a la pedagogía y a todo lo demás. Muchísimas gracias por todos sus aportes. De verdad que ha sido muy enriquecedor. Les agradezco que me permitieron estar aquí con ustedes, aprender
de maestros que enseñan a maestros. Miren qué chévere, ¿sí? Aprender de maestros de maestros. Entonces, qué importante y qué fundamental para todos nosotros estos encuentros. Muchísimas gracias por todo. ¿Cómo se sintieron nuestros invitados, independiente del tema en cuestión? ¿Se sintieron extraños? ¿Se sintieron que eran de la misma familia, con geografías muy diferentes simplemente? Cuéntenos. Pues un poco extraños, porque